todo es que no he abandonado las cosas que amo. Es decir, el arte sigue ahí y la verdad es bonito saber que puedo unificar las cosas que amo. Hola y bienvenidos a Bioban versión YouTube y videos más largos, en donde estaremos hablando de diferentes cosillas que se nos vayan ocurriendo. Y bueno, si tú no me conoces, mi nombre es Vania Rosell y hago divulgación científica en redes sociales y obviamente estoy estudiando biología. Un tema del cual siempre me preguntan es cómo rayos pasé de ser artes a ser de ciencias. Así que el día de hoy vamos a contarles el story time de cómo decidí estudiar biología, cómo es que estoy aquí y nada, vamos a empezar. Todo se remonta a cuando yo estaba muy chiquitita. Cuando me di cuenta que me gustaba muchísimo cualquier cosa que tuviera que ver con la vida. Y no solamente con la vida humana, sino también con los animales, con las plantas y con todos los organismos que yo ni siquiera me imaginaba que existían, pero que yo sabía que existían. Entonces, pues, siempre fui una niña demasiado curiosa. Siempre andaba preguntando para todo el por qué. ¿Y por qué es de ese color? ¿Y por qué se mueve así? ¿Y por qué vuela? ¿Y por qué es este? Entonces, creo que desde ahí empieza Bioban. Siguió pasando el tiempo y yo siempre decía que yo quería ser veterinaria. Para mí no existía otra cosa más en el mundo más que ser médico veterinario. Pero, ¿qué pasó? Que de pronto también empecé a tener muchísima curiosidad por la música, por la actuación, por todo el lado de las artes. Y entonces yo decía, bueno, quiero hablarle a una cámara, quiero estar frente a una cámara. Y de hecho hay evidencias en donde desde muy chiquitita agarraba una cámara y me empezaba a grabar. Y según yo me entrevistaba y hacía quién sabe qué tantas cosas. Pero era algo que me gustaba y que me llamaba la atención. Y entonces, pues yo decía, ok, quiero ser veterinaria y cantante. ¿Por qué? Pues porque me gusta muchísimo cantar. Entonces, pues siguió pasando el tiempo hasta que yo entré a la secundaria. Y en la secundaria, cuando yo empecé a llevar la materia de biología precisamente, me empezó a gustar todo lo que yo estaba viendo, todo lo que yo estaba aprendiendo y dije, creo que esto podría ser algo que yo haría toda mi vida. pero dije, tal vez no biología como tal, sino biología marina. ¿Por qué? Porque siempre me han gustado los animales marinos, porque desde muy chiquita mi princesa favorita era la sirenita y no por toda la historia, o sea, sí me gustaba, pero me encantaba la idea de vivir en el mar. Imagínate, vivir abajo del mar, conocer a los peces, conocer diferentes especies. Yo decía, qué gran vida, ¿cómo la pudiste cambiar por esta vida terrenal? Y entonces empezamos a tener varias prácticas y de hecho incluso tengo todavía trabajos guardados. Es más, se los voy a enseñar. Fíjense que este trabajo que dice hojas del álbum fue en el 2014, amigos. Vean, aquí estoy. Y saqué 9. Me fue bien. Este trabajo nos dijo la maestra así como de que, bueno, miren, van a ir a aquí a todo el plantel, porque mi secundaria era grande, al menos la primera en la que estuve, pero esa es otra historia. Esa escuela estaba muy grande y pues había diferentes especies vegetales. Y la maestra nos dijo como de que vayan a buscar, van a recoger la flor y lo que van a poner va a ser qué tipo de forma tiene, y nos dio como unos formatitos, qué tipo de forma tiene, cómo son los bordes, etcétera, etcétera, y de dónde la recolectaron. Y entonces, pues lo que hicimos fue secarlas, ¿no? Después nos dijo que las pusiéramos en hojitas. Digo en hojitas, en bolsitas. Y es como quedaron. Literalmente quedaron así. Por ejemplo, fue de una Nochebuena. Sí, es una Nochebuena. Bueno, yo puse que era Nochebuena. Fecha de recolección, 23 de agosto de 2014, amigos. Yo tenía 12 años en ese entonces. Y pues así hicimos con varios. Y pues les digo, o sea, lo guardé tanto porque fue algo que me gustó mucho y dije, Bueno, tal vez esto es algo que yo quiero hacer por el resto de mi vida, ¿no? Y también tengo una rosa que me regalaron en tercero de secundaria y aquí está la prueba de que yo soy una persona que guarda absolutamente todo lo que le regalen. Bueno, con este trabajo yo dije, sí, esto es lo que yo quiero hacer por el resto de mi vida. Y decidí entonces que quería ser bióloga marina.
Pero obviamente hay comentarios de las personas que a veces nos hacen y que nos hacen cambiar de opinión. Y a mí en esa ocasión me dijeron como, no, Pues si tú estudias eso, una, te vas a morir de hambre y dos, vas a terminar estando solamente en un criadero de peces para alimentación. Y yo dije, dije como, no, pues si me lo están diciendo es por algo. Y dije, no, bióloga definitivamente no. Entonces, bueno, termino la secundaria y paso, obviamente, a la preparatoria. Aquí en México es así. Y pues empiezo a estudiar en los famosos CEDARTs, que yo ya les hice promoción en el video anterior, pero son preparatorias por parte de Bellas Artes, en donde pues llevamos el bachillerato normal más una especialización, depende de tu área, ¿no? En donde yo estaba y en ese entonces eran solamente 4 áreas: danza, artes plásticas, música y teatro. Y entonces, bueno, en el primer año tú llevas todas esas materias de las 4 áreas, y luego en segundo tú decides a cuál te vas a ir, cuál es la que te gusta. Yo la verdad lo estuve pensando demasiado porque me gustaban muchísimo las 4. Yo decía, Quiero ser bailarina de danza clásica, pero también quiero ser actriz. Pero también me gusta mucho lo de las artes plásticas, aunque yo siento que no soy muy buena. Pero la música sí me enseña desde siempre. entonces fue un pensar durante bastante tiempo hacia dónde me iba a ir. Al final decidí música y mi instrumento era el violonchelo. Así que pues sí, durante 2 años estuve en el área de música y me gustaba mucho. Pero ¿qué pasaba ahí? ¿Qué pasó y por qué decidí dejarlo? Bueno, cuando yo paso a tercero, obviamente todos los maestros te decían como, ¿hacia dónde te vas a ir? ¿Qué vas a estudiar? y pues era como, ¿qué opciones tengo? O sea, realmente tengo más opciones más que la Facultad de Música de la UNAM, la Escuela Superior. Y yo decía, no lo sé. No sé hacia dónde voy a ir. Y pues obviamente era la UNAM. Y dije, suena bien. Suena a una opción razonable. Ay, tengo mucha comezón en la nariz. Ayuda. Suena una opción razonable. Entonces hice todo mi registro, ¿no? Hice todo esto, me estaba preparando para el examen. No tanto, honestamente. Porque aparte era 3 años de curso propedéutico, más los años de tu carrera, que en este caso eran 6 porque yo iba a estudiar canto. Entonces en total eran 9 años. Y yo decía, 9 años yo puedo hacer muchas cosas más que solamente estar ahí. Yo no quiero estar eso, ¿no? Yo no quiero estar ahí. Pero tenía que decidir algo. Por suerte, y no tanta, llega el 2020 y llega la pandemia. Obviamente fue un choque emocional, debo admitirlo. Fue una etapa complicada, pero también fue algo que yo disfruté mucho y que, aunque suena difícil de creer, yo disfruté ese tiempo tanto conmigo como con mi familia, ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a replantear qué es lo que yo realmente quiero, y decidí no hacer el examen a la Facultad de Música. Así que nos estuvieron marcando, porque estuvieron marque y marque de la FAM para ver si yo iba a hacer el examen, y yo dije, no lo voy a hacer. E incluso en una ocasión hasta me regañaron y me dijeron como que, ¿por qué no vas a hacer el examen? Y yo, Pues no quiero y ya. Déjeme en paz. pero entonces viene el famoso, ¿qué voy a hacer con mi vida? Y fue de pensar y de retomar absolutamente toda mi vida, toda mi infancia, que era lo que a mí me hacía feliz. Porque hay veces en las que puede que incluso las personas te digan, ay, eso suena bien loco y no tiene sentido. Pero yo dije, ¿qué es lo que yo quería hacer de niña? ¿Qué es lo que a mí me hacía feliz? Y entonces empecé a retomar cosas de mi infancia, ¿no? Y fue buscar y buscar y buscar entre todo eso, y dije, yo quería ser veterinaria, ¿por qué no intento ahí, no? Para este entonces, cabe recalcar que era agosto del 2020, ¿no? Entonces, recordemos que todos los exámenes se retrasaron, las fechas de entregas, las entradas a las universidades se retrasaron. Y pues en ese momento todavía no empezaba el ciclo escolar. Y yo dije, bueno, voy a buscar la forma de que pueda estudiar esto.
chequé y pues aquí en la Universidad del Estado de México ya habían pasado los exámenes, ya hasta creo que iban a dar resultados o ya los habían dado, o creo que estábamos como a 2 días, una cosa así. Y dije, bueno, me tendría que esperar 1 año. Está bien, vamos a estar aquí, pero yo soy una persona a la que le cuesta trabajo estar quieta. Necesito estar haciendo cosas, mi mente siempre está trabajando y es complicado a veces ese tipo de cosas porque no puedes estar pues quieto. Y dije, ok, 1 año así, 1 año en donde voy a estar sin hacer nada. ¿Qué voy a hacer de mi vida? Y entonces buscando más opciones y todo, dije, bueno, voy a ver otras carreras, ¿qué más me gusta? Y dije, pues diseño de modas, ¿por qué no? Y en efecto me metí a estudiar diseño de modas. Así que, bueno, otro pasito. Me meto a estudiar diseño de modas y estuve 2 cuatrimestres. Estuve de septiembre a diciembre y luego de enero a mayo. Y me gustaba, era lindo. Pero ¿qué pasaba? Que no me llenaba. Y que yo decía, me estoy cansando mucho físicamente porque yo lo admito y admiro mucho a las personas que se dedican a esto. Porque es un cansancio físico fuerte. Es estar todo el día así en una máquina y terminas con dolores de espalda horribles, con frustraciones. Y yo dije, esto no está para mí. Porque justo me cansaba físicamente, pero mentalmente yo seguía así. Y yo decía, no estoy aprovechando pues todo de mí. Y eso me empezó a frustrar. Es cuando yo decido dejar diseño de modas en mayo del 2021. ¿Y qué había pasado otra vez? Que en mayo de 2021 ya habían dado los resultados para los nuevos aspirantes a la universidad. Entonces, por yo no quererme esperar 1 año, tómala, me voy a esperar 2. O sea, bueno, contando desde el 2020, ¿no? Y bueno, fue otra vez. Bueno, creo que quiero estar en la música, pero no en una escuela, sino de forma independiente. Pero también fue del necesito estudiar algo. ¿Qué voy a estudiar? Y algo que me empezó a llamar mucho la atención fue la medicina. Y he de admitir que fue por Grey's Anatomy. Porque en enero de ese año yo empecé a ver Grey's Anatomy y fue como, wow, o sea, fuera de todo el drama y de todo lo que pasaba y de que parecía color de rosas, entre comillas, pues había cosas que a mí me causaban mucha curiosidad, ¿no? De decir, wow, o sea, enfermedades y cómo el cuerpo humano puede hacer esto y lo otro. Dije, chance, pero ¿qué pasó? Que yo no me sentía suficiente para estudiar medicina o en general una ciencia. Yo sentía que no era lo suficientemente inteligente para estudiar una carrera de tal magnitud. Y a pesar de que, pues obviamente las personas a mi alrededor me decían, es que Vania, sí puedes, yo no confiaba en mí. O sea, he de confesarles que yo no confiaba en mí para nada. Y había una persona que en ese momento era muy cercana a mí, que es una persona a la que le agradezco eso, la verdad. Me dijo, mira, hay estas opciones en la ciencia porque él estudia una carrera de ciencias y me dijo, mira, está QFD, está biotecnología, está biología, ¿alguna te podría gustar? Y dije, biología, ¿será suficiente? Me puse a investigar los planes de estudio y dije, wow, esto es otro mundo y esto es algo que suena bonito porque aparte no solamente es la parte de la naturaleza que yo quería ver, sino también integra partes de medicina, ¿no? Y fue como, creo que puedo hacerlo. Y después de, la verdad, varias noches de estarlo pensando, de estarlo platicando con esta persona y de decirles que no sé si sea suficiente y que me dijeran, no solo él, sino también mis papás, era como, dale, tú puedes con eso y más. Y fue como, ok, quiero estudiar biología. Empecé a investigar más, a ver videos, tomé cursos, incluso me compré un libro, es más, también se los voy a enseñar. Amigos, hasta me traje más cosas, pero me compré este libro. Es un librote en donde vienen cosas, pues desde lo básico
hasta ecología y demás, ¿no? Entonces me chuté este libro, amigos, en ese tiempo y hacía mis apuntes. Miren, es más, hasta se los voy a enseñar. Ay, no, es que aquí tengo un poquito de hojas, ¿no? Nosotros pusimos diplomado de comer, esta es la identificación de plantas, aquí está. Empecé a estudiar así y hacía mis apuntes y decía como, bueno, esto me está gustando, creo que lo puedo hacer, lo puedo lograr. Y pasé ese año no solamente con esto, porque yo ya estaba decidida que quería dedicarme a la biología, sino que también empecé a ver mis emprendimientos, a decir, tengo que ganar mi propio dinero, tengo que ser productiva. ¿Por qué? Porque no me hace sentir bien no serlo. Empecé también a entrenar taekwondo. Entonces, ese tipo de cosas, la verdad es que me ayudaron a sobrepasar ese año. Que he de confesarles que fue incluso más complicado que el año de la pandemia, que del 2020. Entonces, me convencí mucho de estudiar biología cuando, además de darme cuenta que tenía ese amor y esa pasión y esas ganas de conocer, pues veía a los demás, veía a los divulgadores de ciencia, porque en ese momento no había tantos en TikTok, eran pocas las personas que hacían divulgación de ciencia. Entonces yo los veía y veía el contenido y veía lo que hacían y yo dije, yo también quiero hacerlo y estoy dispuesta a dar todo de mí para hacerlo lo mejor posible. De hecho, en ese momento fue cuando surgió la idea de Bioban en el 2021, en esas noches que uno se pasa así, viendo el techo y pensando, en donde dije, ok, quiero transmitir esto que yo estoy sintiendo a las demás personas, que más personas encuentren tal vez su camino viendo algún video mío, ¿no? O que sepan que esto es algo que les está gustando. Y aparte, ir conociendo y compartirlo, no, amigos, es algo tan satisfactorio que me hace muy feliz. Actualmente yo ya no soy una persona que no confía en lo que puede hacer. La verdad, ¿me ha costado? Sí me ha costado trabajo. No les voy a decir que no. Y empezar a grabarme, empezar a decir, voy a mostrar mi cara y mi voz real, porque en un inicio Bioban era solo mis ojos y mi boca con el audio distorsionado. Es más, les voy a dejar un video. Hola, mi nombre es Bioban y el día de hoy te voy a explicar acerca del colibrí oaxaqueño. Este pequeñín que vemos aquí es comúnmente conocido como colibrí mihuatleco o colibrí oaxaqueño. Y en la ciencia lo conocemos como... Y pasar de eso a estar aquí yo hablándoles y siendo lo más honesta posible, porque eso también me gusta, ¿no? Me gusta que ustedes conozcan esta parte de mí que pocas personas conocen y que sepan quién es realmente Bioban, quién es Vania, no solo Bioban, porque hay veces en las que sí, pasa que cuando uno está a través de una cámara crea un personaje. Y yo no quiero que Bioban sea un personaje, sino que sea esa parte que probablemente las personas no se imaginan que existe dentro de mí. Porque sí, a veces cuesta trabajo desenvolverse en la vida real más que detrás de una cámara. O a mí me pasa así. ¿Por qué? No lo sé. Pero es bonito. Y es bonito darte cuenta que estás en el lugar correcto, que has coincidido con las personas correctas para llegar al lugar en donde estás. Y pues nada, amigos, esta es mi historia de cómo yo descubrí que quería ser bióloga y cómo es algo que me hace muy feliz. No sé hasta dónde va a llegar Bioban, no sé a dónde voy a llegar yo, pero me da mucha emoción saber que tú y yo estamos en este camino y que me vas a acompañar. Y nada, amigos, espero que les haya gustado este video. Síganme para más contenido, suscríbanse en el canal. Y ya saben, subo contenido diario en otras redes sociales como TikTok, Instagram, Facebook. Y nada, amigos, les quiero mucho. Adiós y gracias por estar otro miércoles aquí.